vino a la tierra, amén. El tema del mes es Jesucristo, preservador de vida, amén. Y la Biblia dice que cuando Él vino, hermano, exclamó, aleluya, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y hizo varias declaraciones muy importantes referente a la vida, diciendo también, yo soy el camino, la verdad y la vida. También Él dijo, aleluya, que Él era, aleluya, Él era la vid y nosotros los pámpanos, y nosotros fuera de Él nada podíamos hacer. Y hizo varias declaraciones muy interesantes, amén. Pero el Antiguo Testamento, hermano, está, aleluya, colmado de la gracia y la misericordia de un Dios, amén, que ha buscado preservar, aleluya, a todo aquel que cree en Él, a todo aquel que Él ha escogido. Y eso es lo que tú y yo tenemos que entender y mirar cuando hablamos de un Dios que le gusta preservar la vida. Cada etapa en la Biblia, hermano, aleluya, ha habido en el Antiguo Testamento, hay testimonio de que en algunas ocasiones Dios mismo, amén, trajo, amén, un juicio sobre su pueblo para erradicar, amén, para quitar, pero siempre Él guardó un vástago, aleluya, siempre guardó Él un remanente a través del cual Dios mismo pudiera valerse para la multiplicación nuevamente del pueblo, para extender la vida. Y eso es muy glorioso entenderlo, porque esta continua gracia de Dios sobre la humanidad, esta continua gracia de Dios sobre nuestra rebeldía, esta continua gracia de Dios para alcanzarnos cuando estamos caminando en contra, como lo hizo Jonás, amén. Esta misma gracia, hermano, aleluya, ha operado sobre ti y sobre mí. Y muchos de nosotros, amén, no hemos quizá concebido como tal la importancia que es que Cristo nos haya alcanzado. ¿Cuál es el objetivo? ¿Por qué Dios, aleluya, pensó en ti, en mí? ¿Por qué Dios tiene un plan, aleluya, amén, para la humanidad, y dentro de esa humanidad rescatar a ciertas personas, aleluya, para usarlas, amén, como personas que puedan, amén, replicar el deseo de Cristo, que puedan replicar, hermano, aleluya, el deseo para el cual fue creado un reino, el reino de Dios? Y eso es muy importante, porque yo quiero hablarte, aleluya, esta mañana acerca de esta obra de Dios, amén, de conservarnos la vida, de guardarnos la vida, en uno de los libros que tienen más intriga en el Antiguo Testamento, uno de los libros que quizá, hermano, en la discusión de cuando se formó la Biblia no debería de estar aquí, sin embargo está, porque nuestro Dios está inherente en la palabra, está inherente en la acción del hombre, está inherente en los planes que se trazan, porque la Biblia, hermano, no nos muestra, amén, que las cosas sean casualidad. La Biblia no nos muestra que las cosas sean suerte. La Biblia no nos muestra, hermano, aleluya, que las cosas son porque debían de ser. La Biblia nos muestra el plan de Dios completamente, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, y cada cosa se va cumpliendo, hermano, a su debido tiempo. Yo quiero hablarte, aleluya, hoy, amén, del mayor ejemplo, amén, que hay en la Biblia a través de una mujer que busca, hermanos, ser para nosotros ejemplo de obediencia, ejemplo de lealtad, ejemplo, hermano, de sacrificio. Porque voy a hablar de Esther, ella, hermano, aleluya, representa la vida de una esposa. La iglesia es la esposa de Cristo. Y lo que nos hace ver Esther, hermano, es la forma en la que debería de actuar la iglesia. El libro de Esther, hermano, si tú lo lees o lo has leído, sabes claramente que en ninguno de sus 9 capítulos, o 10 creo que tiene, aleluya, se menciona a Dios. No está Dios mencionado ahí. Ahora yo te preguntaría, a ti que te gusta razonar contra lo que Dios establece, a ti que te gusta poner a prueba tu inteligencia, el hecho de que Dios no se mencione en el libro de Esther, ¿eso quiere decir que el libro es apócrifo? ¿Eso quisiera decir que entonces Dios no estuvo involucrada en la vida de Mardoqueo y de Esther? ¿Quiere decir que Dios no usó a Suero para hacer sus planes? Porque muchos de nosotros, hermano, aleluya, lamentablemente podríamos, amén, entrar en un estilo de pensamiento que ofende a Dios. El libro de Esther es un libro muy retante, porque al no encontrar a Dios mencionado, yo podría, aleluya, usar mi mente, usar mi actitud, usar, hermano, mis ideas para decir, aleluya, que el hombre puede planear por sí solo
una gran salvación, que el hombre no necesita de Dios, aleluya, para poder alcanzar un destino, para poder tener un lugar de privilegio. Es importante que tú puedas entender por qué el libro de Esther, amén, no menciona a Dios, pero Dios está ahí. Y vamos a ir al libro de Esther esta mañana y voy a tratar de resumir esta grande historia muy importante, muy gloriosa, y tiene cosas muy, muy importantes, hermano, que tú y yo deberíamos de considerar, porque cuando Cristo es el preservador de vida, cuando Dios es preservador de vida, estoy en la intención de predicar de esto porque lo que vamos a leer, hermano, es muy interesante respecto a cómo Dios actúa, cómo Dios obra. Cuando esté ahí en Esther, usted diga amén. Dice, vamos a leer a partir del capítulo 2. Voy a irle contando algunas cosas, vamos a tratar de verlo. Esther capítulo 2, versículos 19 al 23. Esther 2, 19 al 23. Cuando las vírgenes eran reunidas la segunda vez, Mardoqueo estaba sentado a la puerta del rey, y Esther, según le había mandado Mardoqueo, no había declarado su nación ni su pueblo, porque Esther hacía lo que decía Mardoqueo, como cuando él la educaba. En aquellos días, estando Mardoqueo sentado a la puerta del rey, se enojaron Bigtán y Teres, dos eunucos del rey, de la guardia de la puerta, y procuraban poner mano en el rey Asuero. Cuando Mardoqueo entendió esto, lo denunció a la reina Esther, y Esther lo dijo al rey en nombre de Mardoqueo. Se hizo investigación del asunto y fue hallado cierto. Por tanto, los dos eunucos fueron colgados en una horca y fue escrito el caso en el libro de las crónicas del rey. Ayúdeme a orar. Padre, quiero darle gracias, Señor. Le ruego que su palabra, Señor, pueda usted, aleluya, usarla esta mañana a través de su Espíritu Santo, para que podamos nosotros ser, Dios, aleluya, restaurados, reconciliados, limpiados, llevados al arrepentimiento, para que entendamos, mi Dios, lo profundo que es, Dios, el llamado que usted nos ha hecho desde el día que nos escogió, Señor, para que entendamos el por qué, Señor, estamos, aleluya, sentados en este lugar para oír tu palabra. Te ruego, Señor, que tú obres, mi Dios, y que este día salgamos de este lugar, mi Dios, con una intención diferente de vivir nuestro cristianismo, con un deseo diferente de vivir bajo tu autoridad, mi Dios. Toda la gloria te pertenece y úsanos, Dios, para que preserves la vida de aquellos que has escogido y que no han doblado sus rodillas a Baal. Te damos toda la gloria y toda la honra en el nombre glorioso de Jesús. Amén. Hermano, este libro, amén, es un libro que donde empezamos a leer ahorita, amén, ya hemos ahorrado un poco de tiempo porque Esther, hermano, era alguien que había venido de la esclavitud, amén, es alguien, aleluya, que pertenece al pueblo judío y que está viviendo, hermano, aleluya, bajo la deportación que se había hecho del rey babilónico Nabucodonosor. Así que ellos están ahí, hermano, y están ahora bajo las órdenes del rey Asuero, un hombre, hermano, que tenía aproximadamente el poder sobre 170 provincias, y este hombre había extendido su reino a tal grado, amén, que era de las personas más poderosas en ese momento. Pero lo que pasa aquí, hermano, es que la reina, esta mujer, aleluya, llamada Esther, ahora reina, ha recibido, hermano, una gracia especial, porque el rey ha mandado a llamar a todas las mujeres vírgenes para escoger de ellas a una esposa. Ahora, si yo pensara que vino una mujer por provincia, aleluya, había delante de los ojos del rey 170 mujeres, así que la oportunidad de que Esther, hermano, fuera escogida era uno entre 170 personas. A veces cuando yo veo, hermano, y me invitan a veces a participar en alguna rifa o en alguna cosa donde tenga que ver el azar, amén, tú dices, no, pues hasta un volado, hermano, que tienes la oportunidad de 50 y 50, estás en todo el riesgo de perder. Imagínate, hermano, tú entre 170 oportunidades para ganar.
y luego ella judía, aleluya. Entonces, cuando empezamos a mirar un poco de la historia de esta mujer llamada Esther, hermano, de su cultura, de dónde viene ella y de las posibilidades que tuviera para ser reina, podemos saber, hermano, amén, que no habría muchas oportunidades de estar ahí. Si tú y yo empezamos a mirar qué posibilidad había de que Dios nos escogiera a nosotros por nuestra cultura, por nuestra educación, por nuestro apellido, por nuestra forma de vida, sería algo muy similar, aleluya, a lo que estaba aconteciendo en la vida de Esther. Sin embargo, hermano, aleluya, lo que pasa es que Esther gana gracia, y según lo que tú y yo hemos aprendido de la Biblia, es que la gracia es una providencia de Dios sobre las personas. Así que ella, al tener gracia ante los ojos del rey, él la escoge para hacerla su esposa. Hermano, imagínate a alguien, esa historia de princesas que nos cuentan, hermano, en las películas, de esclava a reina, de alguien que nadie conoce a ser la reina de 170 provincias, de ser alguien, hermano, aleluya, que era huérfana, educada por su primo, aleluya, a ser ahora la esposa del rey. Es que cada uno de nosotros como iglesia, hermano, estamos en esa misma línea de vida de Esther, de no tener nada a ser los hijos del rey, de no ser alguien que pudiera trascender a ser los hijos de Dios, de no ser alguien, hermano, con una oportunidad diferente en la vida, a tener la esperanza de la provisión de Dios sobre nosotros. Ahora, cuando Esther llega aquí, hermano, Esther no está pensando en un futuro diferente que el de disfrutar el reinado. No está pensando, hermano, aleluya, en hacer algo por su pueblo como tal. Los cristianos nos armamos de un pensamiento similar. Ya llegué, lo que puedo hacer es orar. Ya llegué, yo estoy bien. ¿Para qué sufrir? ¿Para qué hacer esto? ¿Para qué hacer aquello? Y empezamos a vivir como si hubiésemos, aleluya, sido, amén, llamados al reinado. Lo que Esther no esperaba, hermano, aleluya, era que Dios la había puesto ahí porque venía, hermano, una amenaza sobre su pueblo, porque venía, hermano, aleluya, alguien con un corazón dispuesto a exterminar, aleluya, todo el pueblo judío que permanecía, aleluya, en el reinado de Susa. Esta mujer Esther, hermano, no sabía, aleluya, que Dios la había escogido y le había dado gracia para que ella pudiera, hermano, aleluya, hacer algo realmente valioso, algo realmente trascendente. Ese es el pensamiento de muchos de nosotros cuando fuimos salvados. Llegamos a la iglesia, hermano, llegamos al reino de Dios y ni siquiera concebimos para qué Dios nos llamó. Creemos que estamos aquí para ser bendecidos y nuestra mentalidad no pasa de ahí. No, hermano. Dios puso a Esther como reina, la puso cerca del rey porque él tenía un plan. Esther capítulo 3. ¿Está aquí? Esther capítulo 3 del versículo 5 al 11. Ahí vamos a estar en el libro de Esther esta mañana. Esther capítulo 3 versículos 5 al 11. Para que usted ponga ahí un separador en su Biblia y vaya más rápido en el siguiente capítulo o en la siguiente porción de lectura. Y vio Amán, versículo 5, estoy en Esther 3:5. Y vio Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él y se llenó de ira, pero tuvo en poco poner mano en Mardoqueo solamente, pues ya le habían declarado cuál era el pueblo de Mardoqueo. Y procuró Amán destruir a todos los judíos que había en el reino de Asuero, al pueblo de Mardoqueo. En el mes primero, que es el mes de Nisan, en el año 10º del rey Asuero, fue echada pur, o sea, suerte. Esto es como un volado, algo así. Esto es la suerte delante de Amán, suerte para cada día y cada mes del año, y salió el mes 10º, que es el mes de Adar. Y dijo Amán al rey Asuero: hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes de las de todo pueblo, y no guardan las leyes del rey, y al rey nada le beneficia el dejarlos vivir. Si place al rey,
decrete que sean destruidos, y yo pesaré 10,000 talentos de plata a los que manejan la hacienda para que sean traídos a los tesoros del rey. Entonces el rey quitó el anillo de su mano y lo dio a Amán, hijo de Amedata, Agageo, enemigo de los judíos, y le dijo: la plata que ofreces sea para ti y asimismo el pueblo, para que hagas de él lo que bien te pareciere. Mira, hermano, aquí hay dos figuras importantes y quiero que tú y yo podamos entender, porque esta historia, aleluya, es semejante a nuestros días, porque dice aquí, amén, que había un hombre llamado Mardoqueo que era judío y que él no hacía reverencias a este hombre llamado Amán. Amán, hermano, era el segundo hombre más poderoso, era el segundo después del rey Asuero. Y este hombre había decretado que cuando se le viera, las personas tenían que arrodillarse, tenían que adorarle, tenían que hacerle reverencia, pero Mardoqueo no lo hacía. Así que a Mardoqueo lo acusan y imagínate la ira, imagínate, hermano, el desprecio, imagínate el coraje de este hombre que dice esta porción de la Biblia que él no quiso traer a Mardoqueo para llamarlo a cuentas y colgarlo, sino que él dijo: no, él no vale la pena, pero lo que sí vale la pena es destruir a todo el pueblo del cual él desciende, a todo el pueblo al cual él pertenece. Y lo que hace este hombre, hermano, es venir y acusar delante del rey a un pueblo que no se sujeta a las leyes religiosas de ese momento, a las leyes de idolatría que había en ese momento. Y empieza él, hermano, no a levantar falsos, a decir las verdades de las convicciones de un hombre. Y esto es muy interesante, hermano, porque tú y yo tenemos que entender que la iglesia, hermano, muchas veces va a ser acusada por causa de sus convicciones. Hace poco se oyó acerca, hermano, aleluya, de un gran problema, porque un hombre dentro del Parlamento mexicano dijo que Dios bendiga a México y se armó la rebambaramba ahí en la Cámara porque alguien mencionó a Dios y Dios no puede estar involucrado en las cosas políticas. Sabes, hermano, porque hablar de Dios, comportarse como Dios quiere, vivir como Dios quiere, nos pone en un riesgo y muchos de nosotros no estamos dispuestos. Podríamos ser, hermano, personas que nos humillemos delante, hermano, de las leyes de los hombres, delante de la idolatría, con tal de no vivir, hermano, una acusación de este tamaño que haga que nuestras convicciones sean exhibidas. ¿Por qué habría de decir que soy cristiano en medio de todos estos? ¿Por qué habría de permitir que se burlen de que leo la Biblia? ¿Por qué yo habría de permitir que se burlen, aleluya, que tengo un pastor? ¿Por qué habría de permitir que se burlen de que traigo la Biblia en la mano? Algunos de nosotros quizá no tendríamos ese valor que tuvo Mardoqueo, hermano, para no humillarse, aleluya, porque él sabía que arrodillarse solamente era ante Dios. Él era judío. Así que esa causa encendió, hermano, el corazón de este hombre para exterminar al pueblo de Dios, para liquidar hombres, mujeres, niños, niñas, a cualquier persona que fuera judía. Aquí mismo en el capítulo 4, así que está la amenaza, el rey le dice: está bien, haz lo que quieras con ese pueblo, no me sirve de nada, me lo has dicho. Y le da el anillo, hermano, aleluya, representando que todo lo que este hombre, Amán, diga, será hecho. En el capítulo 4, versículo 7, dice de esta manera: y Mardoqueo le declaró todo lo que le había acontecido y le dio noticia de la plata que Amán había dicho que pesaría para los tesoros del rey a cambio de la destrucción de los judíos. Mardoqueo le ha enviado a decir esto a Esther, a la reina. Le dio también la copia del decreto que había sido dado en Susa para que fuesen destruidos, a fin de que la mostrase a Esther y se lo declarase y le encargara que fuese ante el rey y a suplicarle y a interceder de él por su pueblo, delante de él por su pueblo. Vino Atac y contó a Esther las palabras de Mardoqueo. Entonces Esther, la reina, dijo a Atac que le dijese a Mardoqueo: todos los siervos del rey
y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entre en el patio interior para ver al rey sin ser llamado, una sola ley hay respecto a él: ha de morir, salvo aquel a quien el rey extendiere el cetro de oro, el cual vivirá. Y yo no he sido llamada para ver al rey estos 30 días. Y dijeron a Mardoqueo las palabras de Esther. Entonces dijo Mardoqueo que respondieran a Esther: no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Entonces Mardoqueo fue e hizo conforme a todo lo que le mandó Esther. Hermano, Esther estaba como tú y como yo, viviendo la vida, tranquilos, en paz, bendecida, sin saber, hermano, que afuera de su reino, sin saber que afuera de esas paredes había, hermano, todavía, aleluya, una gran oposición al pueblo de su Dios. Ella no sabía que el pueblo estaba respirando muerte y amenaza. Ella no sabía, hermano, aleluya, y no tenía la conciencia de que un pueblo estaba en riesgo de muerte. ¿Alguna vez te has sentido en esa conciencia de saber que entre menos hablas de Dios, entre menos predicas, entre menos vivimos para Cristo, hermano, allá afuera hay un pueblo que Dios ha escogido y que no se le ha predicado? Tú te has puesto, hermano, a pensar, aleluya, que tú podías haber sido llamado para llevar las buenas nuevas a alguien que hoy está a punto del colapso emocional, al punto del colapso de su matrimonio, personas que hoy, hermano, están tronándose los dedos porque no encuentran a sus hijos, personas sin esperanza. Hermano, estamos en la comodidad del reino, somos la esposa. ¿Por qué habría de preocuparnos? ¿Por qué habríamos de ponernos nosotros, aleluya, en el punto de poner en riesgo nuestras vidas? ¿Quién de nosotros puede pensar de esta manera? Esther no estaba en esa postura. Cuando le avisa a su primo, hermano, ¿sabes? Le dice: oye, van a asesinar, ve y avísale al rey, es tu esposo. No, porque hay una ley. Él tiene un mes que no me habla, tiene un mes que no me manda a llamar. Y si llego así, nada más así, solamente hay una ley para mí, voy a morir. Hermano, ¿por qué alguien ante tal amenaza haría un llamado al ayuno? ¿Por qué alguien no pudo pensar y decir: agarremos nuestras cosas y vámonos? ¿Qué hacemos aquí? ¿Por qué alguien hace un llamado a ayunar día y noche, y no nada más ayunar el que sabe de la noticia y ella, sino involucrar a todo el pueblo? Y ella dice: aún a mis doncellas que ni siquiera son judías. ¿Por qué las personas, hermano, aleluya, pueden entrar, hermano, aleluya, en una posición de decir: no puedo hacer esto yo, necesito la gracia, necesito la misericordia? Yo podría ir como esposa ante el rey, pero aún mi esposo podría mandar a asesinarme. Imagínate dónde vivía, hermano. Pero ella no quiere adherirse, hermano, aleluya, a la belleza que tiene para convencerlo a los ojos de su esposo. Ella no va a hacerle caso, hermano, a sus muchas justificaciones como mujer para que su esposo no la mate, porque es una ley. Y lo que ella hace, hermano, es proclamar ayuno, proclamar, aleluya, que el Espíritu Santo se involucre, proclamar una obra espiritual sobre ella para que eso pueda hacer, aleluya, lo que funcione para preservar la vida.
Algunos de nosotros no estamos entendiendo la necesidad de la vida espiritual. ¿Crees que por saber la Biblia, la palabra, hermano, estás, aleluya, del otro lado? ¿Crees que por conocer el evangelio, hermano, vas a entrar al reino de los cielos? Las palabras de Amán para mí son muy fuertes. ¿Crees que por estar en el reino no serás alcanzada? La Biblia dice algo muy claro, dice: la paga del pecado es la muerte. ¿Crees que por venir a la iglesia no pagaremos por el pecado? ¿Crees que por leer la Biblia, hermano, tu pecado va a ser exonerado? Tienes que entender, hermano, que hay alguien detrás de nosotros, que hay alguien, aleluya, como un león rugiente buscando devorar, aleluya, a todo lo que Dios creó, a todo lo que Dios quiere llamar, a todo lo que Dios ha llamado. Que hay, amén, un enemigo insaciable, hermano, aleluya, buscando aún hacer pedazos a aquellos, hermano, que son de Dios y que serán del Señor. Y tú y yo no estamos pensando, hermano, aleluya, en hacer algo por alguien. ¿Qué estás dispuesto a hacer como cristiano? Olvídate como cristiano. ¿Qué estarías dispuesto a hacer como la esposa de Cristo? ¿Qué estarías dispuesto a hacer? ¿A salvar tu vida? Dice el Señor: si la salvas, la vas a perder. Pero si tú la arriesgas por causa de mí, si tú pierdes tu vida por causa de mí, la hallarás. Y es lo que buscaba Esther, hermano. Encontrar, aleluya, una gracia que le permitiera vivir para entonces ser ella proveedora de vida que producía, hermano, aleluya, no solamente en su tío o en su familia, sino en la extensión de un pueblo. Tú y yo no estamos aquí solamente para que nuestras familias sean salvas. No estamos aquí solamente para agradar a nuestras familias. Dios nos ha llamado para algo más grande, hermano, para hacer algo, hermano, amén, que trascienda en este pueblo de Oaxaca. La pregunta es: ¿qué tan dispuesto estás a involucrar lo espiritual dentro de tu vida carnal? ¿Qué tan dispuesto estás, hermano, aleluya, a decir: voy a ayunar? Es que no puedo, pastor, trabajo. Es que no puedo, pues yo hago la comida. Es que no puedo, pues tengo hijos. No sé cuántos pretextos podamos poner, hermano, ante una situación donde nuestra vida de verdad demuestre que vivimos para alguien que no somos nosotros. Que nuestra vida literalmente demuestre, hermano, que estamos bajo una autoridad mayor a la del compromiso humano. Ese es un problema, hermano. ¿Por qué ella no dijo, primero hablo con mi esposo y no estoy haciendo un llamado a que así se hagan las cosas? Pues déjame ver, tío, primo, era su primo. Déjame ver, primo, ¿qué dice mi esposo? Primero déjame le cuento, le platico. No. Tú necesitas hacer a lo que Dios te llamó, por algo Dios te puso ahí. Tú necesitas priorizar las cosas. Hermano, ese es el pueblo que Dios ha llamado. Dios te trajo a ti con un propósito, porque Él quiere seguir salvando personas, quiere seguir salvando familias. Pero tú y yo no podemos darnos la vida de reyes. No podemos decir: yo soy la esposa de Cristo. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué tendría que ser así? Ahí mismo en Esther, mira, Esther capítulo 5, estoy tratando de ir resumiendo un poco. Esther 5, del 1 al 5. Aconteció que al tercer día se vistió Esther su vestido real y entró en el patio. ¿Por qué al tercer día? ¿Cuántos días pidió que ayunaran? 3 días. Terminó el ayuno, ella se da su baño, ellas tenían que prepararse así, con unos baños de aromas, etcétera. Era una cosa, era todo un rito venir a ver al rey. Se pone su vestido real, entra en el patio interior de la casa del rey, enfrente del aposento del rey, y estaba el rey sentado en su trono en el aposento real, enfrente de la puerta del aposento. Y cuando vio a la reina Esther que estaba en el patio, ella obtuvo gracia ante sus ojos, y el rey extendió a Esther el cetro de oro que tenía en la mano. Entonces vino Esther y tocó la punta del cetro, dijo al rey: ¿qué tienes, reina Esther?
¿Y cuál es tu petición? Hasta la mitad del reino se te dará. Y Esther dijo, si place el rey, venga hoy el rey y Amán al banquete que he preparado para el rey. Respondió el rey, daos prisa, llamad a Amán para hacer lo que Esther ha dicho. Vino pues el rey con Amán al banquete que Esther dispuso. Dice aquí que lo que pasó con Esther fue que halló gracia. Nadie, ninguna persona por sí sola, por sí misma, puede tener una gracia que pueda contrarrestar una ley. Escuche esto. Nadie puede tener una gracia, hermano, que sea tan humana que pueda hacer que alguien vaya en contra de lo establecido. Solamente es la gracia de Dios la que representa, hermano, la gracia sobre Esther, la que hace, hermano, que recibamos el perdón, la oportunidad y la esperanza. Ninguno de nosotros, con la pura gracia personal que pudiésemos tener, hermano, seríamos capaces de entrar al cielo o de haber sido perdonados de nuestros pecados, nada más porque sí. Es la gracia de Cristo la que tiene que manifestarse sobre tu vida para que el mismo Rey, Señor de señores, hermano, nos dé acceso a la presencia de Dios para hacer lo que tengamos que hacer respecto, hermano, aleluya, a seguir buscando que el pueblo de Dios se extienda y se siga guardando la vida de aquellos que Dios quiere traer a su reino. No es nuestra fuerza con la que vamos, no es, hermano, nuestra idea. Todo está establecido para que así se haga. En el capítulo 2, donde leímos al principio, esa es creo que la base de todo lo que está pasando aquí. Dice que Esther era una mujer obediente y que hacía las cosas como su tío le decía desde que él la educaba. Muchos de nosotros no hemos mirado como tal, hermano, o la iglesia a veces no considera a la obediencia como el centro de su vida cristiana. No puede concebir que yo tenga que vivir en obediencia de alguien, porque sabes, hermano, el Señor es muy claro. Si no puedes obedecer a alguien que ves y que escuchas con tus propios oídos, ¿cómo obedecerás a Dios que nunca has visto y que tiene años que no lo escuchas? Entonces Dios se provee de hombres, se provee de personas, hermano, se provee de ellos. ¿Qué dijo Pablo? Al judío como judío, al gentil como gentil. Así que Dios también toma eso y dice, claro, a ti como hombre, con otro hombre, a ti en ese idioma, con alguien que habla tu idioma. Por eso es que Dios usa personas, porque Él tiene un plan y ese plan eres tú. Y el plan que Dios tiene para tu vida, hermano, no es el plan que tú sueñas. Es un plan donde nuestra vida, aleluya, tiene cierto riesgo en esta sociedad, en esta cultura, donde nuestra vida, hermano, aleluya, se va a arriesgar a la crítica, se va a arriesgar a muchas cosas, a las cuales muchos cristianos no están dispuestos, digámoslo así, a padecer. Pero cuando un cristiano se arriesga a padecer por su Dios, la vida de ese cristiano, hermano, se puede, hermano, aleluya, presumir que es como la vida de Esther. Alguien que se arriesga, alguien que involucra lo espiritual, alguien que obedece. De tal manera que comienza, hermano, a amar lo que Dios ama, a un pueblo que ni siquiera conoce a todas las personas, hermano, pero ella está intercediendo aún por el que no conoce. La iglesia de Cristo tiene que entender que es la precursora de llevar, hermano, la palabra que le dice a las personas, hey, Cristo es la vida, hey, Cristo puede guardar tu vida, hey, Cristo puede darte vida y te la puede dar en abundancia, hey, Cristo es. Cuando tú y yo no entramos en esta postura, hermano, somos, aleluya, personas que nos adherimos al plan, aleluya, del enemigo del pueblo judío. Nos ponemos, hermano, del lado contrario a Dios. Ahí mismo en Esther, en el capítulo 7, Esther, capítulo 7, versículo 1.
Fue pues el rey con Amán al banquete de la reina Esther, y en el segundo día, mientras bebían vino, dijo el rey a Esther: ¿cuál es tu petición, reina Esther, y te será concedida? ¿Cuál es tu demanda? Aunque sea la mitad del reino, te será otorgada. Entonces la reina Esther respondió y dijo: oh rey, si he hallado gracia en tus ojos, y si al rey le place, séame dada mi vida por mi petición y mi pueblo por mi demanda. Porque hemos sido vendidos, yo y mi pueblo, para ser destruidos, para ser muertos y exterminados. Si para siervos y siervas fuéramos vendidos, me callaría, pero nuestra muerte sería para el rey un daño irreparable. Respondió el rey Asuero y dijo a la reina Esther: ¿quién es y dónde está el que ha ensoberbecido su corazón para hacer esto? Esther dijo: el enemigo y adversario es este malvado Amán. Entonces se turbó Amán delante del rey y de la reina. Luego el rey se levantó del banquete encendido en ira y se fue al huerto del palacio, y se quedó Amán para suplicarle a la reina Esther por su vida, porque vio que estaba resuelto para él el mal de parte del rey. Vamos ahí mismo, hermano, al capítulo 9, Esther 9, versículo 1 y 2. En el mes deudécimo, que es el mes de Adar, a los 13 días del mismo mes, cuando debía ser ejecutado el mandamiento del rey y su decreto, el mismo día en que los enemigos de los judíos esperaban enseñorearse de ellos, sucedió lo contrario, porque los judíos se enseñorearon de los que los aborrecían. Hermano, lo que está pasando aquí es que la gracia de Dios sobre la vida de Esther le permite, aleluya, que el rey, hermano, reconsidere lo que ha hecho. Sin embargo, en las leyes, hermano, aleluya, de estos pueblos babilónicos, amén, era que una vez que una ley se dictaba, no podría ser, hermano, aleluya, revocada. Y lo que buscaba Esther era que hubiera una revocación de la ley que se había creado para asesinar a todos los judíos. Pero el rey no puede hacer esto y le dice: mira, yo no puedo revocar que la paga del pecado sea la muerte. Pero lo que sí puedo hacer es que todo aquel que crea en mi Hijo, que todo aquel que ponga sus ojos en Él, tenga vida eterna y le sean perdonados los pecados. Lo que yo sí puedo hacer, Esther, aleluya, es que se pueda hacer una carta donde el pueblo judío pueda defenderse, donde el pueblo judío pueda velar por su vida, donde el pueblo judío se levante en armas y defienda su vida. Y Esther dice: eso es suficiente. Eso es lo que quería. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué Esther habla de esto? ¿Por qué no vemos el nombre de Dios aquí? Porque sabes, hermano, muchas veces tú tendrás que vivir en la fe y tendrás que pelear para no claudicar en tu pecado, para no claudicar, hermano, ante las cosas de este mundo. Y tú mismo sabrás que solamente es tu fe y tu vida espiritual la que pueden producirte las convicciones suficientes para pelear por la vida que Dios ya te otorgó, para que puedas pelear, hermano, para que la vida que Dios te ha dado en Cristo Jesús pueda ser guardada por tus decisiones, pueda ser guardada por tus conductas, pueda ser guardada por tu estilo de pensamiento. A veces queremos que Dios baje, hermano, y haga las cosas por nosotros. Él no es nuestro esclavo. Él nos ha perdonado y nos da las herramientas. El discipulado, el consejo y la dirección son una de ellas. Muchos de nosotros, hermanos, sin darnos cuenta, hemos sido menoscabados porque nos hemos, hermano, aleluya, perdido. No nos damos cuenta, hermano, pero el diablo hace estragos en nosotros. Y sabes, hermano, ese estrago, aleluya, es el plan del enemigo, porque quiere derrotar al pueblo de Dios. Lo quiere, hermano, difuminar. Y usted, como parte del pueblo de Dios, tiene que entender que va a usar el diablo cualquier estrategia para que tú, hermano, seas eliminado de la fe, para que tú, hermano, seas eliminado de las convicciones cristianas, bíblicas, evangélicas.
Que lo que Dios está buscando es que tú sepas, hermano, que necesitas levantarte y tomar la armadura de Dios, porque Él te ha dado ya la oportunidad de vivir como cristiano. Te ha perdonado para que vivas, hermano, según está estipulado dentro de su reino, con una única intención: que cada uno de nosotros, hermano, pueda luchar para preservar su vida. Mateo capítulo 24 lo dice: el que persevere hasta el fin, ¿sabe qué dice ahí? Este será salvo. ¿Por qué dice eso? Si las doctrinas religiosas nos dicen que la salvación no se pierde. ¿Por qué, hermano? ¿Te perdonó aquel día y aquel día tú puedes hacer todo lo que tú quieras y después entrar al cielo? ¿Qué sería de este mundo si todos actuáramos así? ¿Qué nos haría diferentes, hermano, a esas personas que hoy no han recibido a Cristo en su corazón, si fueran igual de idólatras que nosotros, o de alcohólicos, o de drogadictos? ¿Cuál sería la diferencia? ¿Que tú le dijeras, recibí a Cristo en mi corazón? No, hermano. La diferencia es que el pueblo vive bajo lo que ha estipulado Dios. Que Dios, hermano, está ahí para decirte: levántate y lucha por tu salvación, lucha por lo que te he dado, que no te arrebaten la corona de vida. Nosotros somos el pueblo, hermano, que Dios quiere usar para la preservación de la vida. ¿Sabes por qué existe una iglesia en el 2025? Porque ha habido muchos hombres, hermano, que han predicado el evangelio hasta el día en que ha llegado a nuestras vidas. Que tú puedes ser parte de esos hombres que predican el evangelio para que llegue a otras vidas, y aquellas vidas serán parte de otras vidas, y así sucesivamente hasta que Cristo venga. Pero ningún cristiano que se crea cristiano sin vivir bajo la autoridad de Dios, cualquier cristiano que se crea cristiano sin vivir bajo lo estipulado, cualquier cristiano que se crea cristiano sin entender la obediencia, la autoridad, la sumisión, lo espiritual, hermano, ¿a dónde crees que va a llegar? Y me duele en mi corazón saber que aún nosotros mismos podemos ser ellos. Que no hablo de otra iglesia, nosotros somos, hermano, los propios precursores de nuestra propia religión aquí, en el camino Oaxaca. Que nosotros mismos podríamos ser los más desobedientes. No necesitamos ir a ver otras iglesias. Que tú mismo podrías estar hoy viviendo pensando que eres salvo, siempre salvo. Imagínate eso. Imagínate a Esther diciendo: ¿yo por qué? Porque ese es tu pensamiento. ¿Yo por qué? Yo ya estoy aquí adentro. Hermano, el llamado a la iglesia es que tiene, hermano, aleluya, un propósito, y que el propósito Dios lo define, y que el propósito es que seamos, hermano, parte de la preservación de la vida de un pueblo que Dios escoge. El evangelio es claro. ¿Cómo oirán? ¿Cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Cómo? ¿Cómo habría sabido Esther la noticia si Mardoqueo, su primo, no le hubiera dicho que había una carta que decía que todos los judíos iban a ser asesinados? ¿Cómo hubiera estado Dios involucrado si Esther no hubiera dicho: vamos a ayunar? ¿Cómo se hubiera podido si ella no hubiera arriesgado su vida? ¿Cómo, hermano? Tú pregúntate: ¿cómo puede seguir la iglesia de pie si yo estoy sentado? ¿Cómo podrían otros conocer si yo estoy callado? ¿Cómo podrían otros obedecer si yo no obedezco? ¿Cómo podría ministrar y hacer otro discípulo si yo no lo soy? Dios está buscando que su iglesia, que su esposa sea intercesora para que la vida sobre aquellos que Él va a escoger pueda ser, hermano, extendida. Pongámonos de pie, aleluya, esta mañana. Y quiero que tú sepas, hermano, y quiero que usted sepa, hermana, que si Dios lo alcanzó, usted tiene un propósito, pero en ese propósito su vida corre riesgo. Corre el riesgo. Y riesgos bien banales. ¿Sabes qué riesgos puede en estos tiempos, hermano, ligeros? ¿Qué riesgos puede correr un cristiano? Perder su trabajo, que se burlen de él, que no le hablen,
que no lo inviten a la fiesta. Ese tipo de riesgos puedes tú hoy correr. Ni siquiera es tu vida literal como la de Esther en ese momento. Pero el riesgo más grande que se oculta dentro de esto, hermano, es que toda persona que es llamada se aleje de su Dios. Toda persona que es traída a la iglesia se aleje en su corazón de Dios. Por eso el Señor dice, ¿por qué me dices Señor? Y escucha esto, Dios que todo lo sabe le dice a un hombre, si yo ni te conozco. ¿Por qué? ¿Por qué me dices Señor? ¿O por qué le dice a unos hombres, sí, cierto, echaste fuera demonios en mi nombre? Es cierto, pusiste tu mano sobre los enfermos y fueron sanados, pero yo a ti ni te conozco. Hermano, estamos en un riesgo. Mientras seamos una iglesia, hermano, que no esté dispuesta a hacer lo que tenga que hacer para llevar a cabo los planes de Dios, mientras seamos una esposa, hermano, aleluya, que quiera vivir como reina y no alguien que sirva a los planes de su Señor, estamos en el riesgo que Mardoqueo le dijo a Esther, aunque estés allá adentro, el mal te va a alcanzar. Aunque estés ahí, no serás librada. Eso es algo que tú y yo tenemos que entender. Y esto, hermano, créeme que estas palabras no le restan la gracia a la gracia de Dios. No le restan nada de su misericordia. No le restan nada al amor de Dios. Esas palabras son para que entendamos que si el Señor murió por nosotros, nosotros deberíamos hoy de estar teniendo una vida tan diferente a una vida que podría ser religiosa. Cristo está buscando que su iglesia sea promotora de vida. Usted vino a este lugar porque usted tiene un propósito. Usted vino a este lugar porque usted tiene un llamado. Dios no le trajo aquí nada más para perder su tiempo. Usted podría ser como Esther, alguien que dé su vida para que otros vivan. Cierre un momento sus ojos. Y yo sé, créame, y Dios lo sabe, que tenemos nuestros propios problemas. Que tenemos, hermano, en casa broncas, que tenemos problemas en la escuela, en el trabajo, que tenemos presiones, que hay cuentas que pagar, que hay una familia que mantener. Claro que Dios lo sabe. Claro que Dios lo entiende. Pero de eso a decirle, necesito quedar bien con la sociedad, necesito quedar bien con los vecinos, necesito estar bien con todo mundo, ya es muy diferente. Ya es muy diferente. Porque Dios dice, si tú buscas mi reino primeramente, todo lo que sea necesidad en ti va a ser suplido. Yo lo voy a añadir. La iglesia, hermano, la iglesia en el 2025 está dispuesta a padecer por su Dios. ¿Está dispuesta a padecer por alguien que aún no conoce? Tú y yo, hombres, que estamos en el ministerio, ¿estamos dispuestos, hermanos, todavía a pagar el precio para ganar un alma? No, hermano, tenemos tantos compromisos. ¿Qué va a hacer de ese pueblo? Y eso es muy claro. Mardoqueo también se lo dijo a Esther. Si tú no quieres, Dios enviará a alguien más. Salvación se respirará desde otro lugar. Si tú no estás dispuesta, iglesia, hermano, hay muchas, miles de iglesias en este país. Y Dios podría escoger a una peor que la de nosotros para hacer su voluntad. Y esa iglesia obedecer a la voluntad de Dios. Porque Dios no está buscando, hermano, aleluya, aquel que se cree mejor. Dios busca aquel que reconoce que su vida no es suficiente, pero la gracia que Él derrama sobre nosotros podría ser lo que necesitamos.
El llamado esta mañana, hermano, a la iglesia, el llamado a ti, a usted, hermano, al altar es decirle: Señor, usa mi vida. Señor, me llamaste para un propósito, dame ese propósito. El llamado es, hermano, que digas: Señor, dame oportunidad de hablarle a alguien más de ti. Dame oportunidad, Señor, de ser alguien que pueda llevar tu vida a la vida de alguien más. Dame la oportunidad. Quítame el miedo. Quítame la vergüenza. Oh, Señor, arregla mi vida. Hermano, la iglesia es una luz, es una sal. La iglesia es algo que el mundo no comprende. La iglesia es algo que la sociedad no entiende. La iglesia no es algo que acepte la tradición y la cultura. Pero la iglesia fue fundada por Cristo para su propósito. Y usted puede ser parte de ese propósito, como Esther fue parte del propósito de la salvación de un pueblo. Así que si usted quisiera hablar con Dios respecto a una vida con propósito, respecto a una vida que hace algo para Dios y por Dios, hermano, el altar está abierto para que usted trate con Dios esa área en su corazón, para que usted pueda ser como Esther, una persona, hombre o mujer, lleno de fe, de obediencia, de convicciones, de gracia, dispuesto al riesgo, con tal de hacer lo que bendice al pueblo de Dios. Aleluya. Vamos a adorar.